Bueno, en entregas anteriores estuvimos hablando de dos tipos de contratos específicamente, uno lo que es la compra-venta internacional y el otro que es de transporte internacional, ambos en este caso muy relacionados a lo que es el comercio exterior, por un lado, lo que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, y por el otro lado lo que tiene que ver con el servicio de flete o el medio de locomoción contratado para poder realizar el traslado de la mercancía de un punto a otro. Bueno, entonces el contrato de compraventa internacional, en cuanto al concepto, afirmamos que es un acuerdo escrito entre dos intervinientes que son, por un lado, el exportador, aquella persona física o jurídica, más en este caso jurídica, que suministra un producto internacionalmente a un importador o en este caso un comprador internacional, persona física o jurídica, pero más en este caso jurídica, porque ambos intervinientes jurídicamente están establecidos en su mayoría como sociedades mercantiles y se encarga de, en este caso el importador, de adquirir esa mercancía que puede ser para utilizar en un proceso de manufacturación, para una posterior reventa o para un uso. Por ejemplo, los bienes de capital cuando se adquiere una maquinaria para poder utilizar dentro de una industria. Bueno, entonces ya hablamos del concepto, hablamos de los intervinientes, la forma de completar que se refiere a las maneras, cómo llenar o cómo tiene que estar en parte redactado el contrato. Entonces los datos de ambas partes bien consignados, bien especificado lo que es el objeto en este caso del contrato y de toda negociación, que en este caso es la mercancía, eh, que se establece la forma, las condiciones de esa mercancía, la condición de venta o Incoterm, la calidad de esa mercancía, si es en este caso la acordada entre las partes, también la forma de pago de la operación, si va a ser al contado, si va a ser financiado o en parte al contado y otra parte financiado, y ya dependiendo de la confianza entre las partes, el medio a ser utilizado, el medio de pago a ser en este caso usufructuado, ya los intervinientes con sus respectivos bancos. En la ley aplicable tenemos lo que son, en este caso, la parte legislativa, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de la nacionalidad, el domicilio y otros tipos de cuestiones legales también que atañen a lo que es el contrato internacional y que los cuales no debe estar exento de eso, tiene que estar conforme con lo que establece. También un evento importante que hay que mencionar, que es la Convención de Viena de 1980, donde representantes de comercio de varios países del mundo han acordado formatos universales, eh, en este caso adaptados a los Incoterms o viceversa, para que pueda tener en este caso un formato universal, para que pueda ser utilizado entre todos los importadores y exportadores del planeta. Y por lo tanto existe un formato mundial que van a ser utilizadas por las partes al momento de realizar las negociaciones y luego protocolizar ese acuerdo. Obligaciones de importador y exportador, estamos hablando en este caso de responsabilidad específica. Por un lado, el exportador está comprometido a suministrar al importador la mercancía en tiempo, en forma, en la calidad acordada, en el precio acordado y al financiamiento también convenido entre las partes y en el sitio. Entonces, gran parte de esa responsabilidad va a depender del Incoterm. El mismo caso con el importador, aparte de respetar lo que se ha acordado con el exportador, también debe cumplir con su parte, que es el pago por esa mercancía en tiempo y en forma también. Eh, Dentro también, y por razones obvias, el importador tiene la responsabilidad de verificar sus mercancías son conforme a lo acordado con el exportador, y si hay algún tipo de anomalía, para que pueda hacer el reclamo correspondiente y de manera oportuna. Y obligaciones comunes entre las partes, que
eh, compartidas, que por ejemplo está respetar el Incoterm, entonces ambos tienen la obligación de respetar el Incoterm que se ha acordado. Por ejemplo, el FOB, que la responsabilidad del exportador sea solamente hasta el momento en que la mercancía esté depositada en la bodega del buque y la compañía naviera emita el conocimiento correspondiente, y hay además que el importador se haga cargo de la mercancía hasta recepcionar en su establecimiento o local. Luego tenemos lo que son el contrato de transporte internacional, que ahí en este caso es un documento por escrito acordado entre, dependiendo ya del Incoterm, entre el exportador y el transportista, o el transportista con el importador. Entonces va a depender mucho también del Incoterm para que el transportista pueda hacer acuerdo con uno y otro. Estamos hablando del transportista internacional, aquella empresa de transporte que se encarga de la locomoción de la mercancía desde el país exportador al país importador. Entonces, los intervinientes tenemos, podemos ponerle como en primer lugar al transportista, la empresa fletera, la empresa responsable de la compañía que tiene la misión de trasladar internacionalmente la mercancía de un punto a otro punto. Tenemos en este caso el expedidor o el consignador, que es el exportador, y tenemos el consignatario o destinatario de las mercancías, que es el importador. Tenemos las modalidades, que tenemos la acuática, que puede ser marítima o fluvial, es decir, aquellos buques, aquellas embarcaciones, aquellos medios de locomoción que se desplazan por canales hídricos. Y combinando un poco con este punto que es la documentación, entonces este transporte acuático tiene la documentación que es el conocimiento de embarque, el BL o el Bill of Lading. Luego tenemos la modalidad terrestre, el transporte terrestre, que en este caso el desplazamiento por carreteras o por vía ferroviaria. Tenemos los camiones, los semirremolques, los rodados adaptados en este caso para rutas carreteras. Y por otro lado tenemos los trenes o locomotoras con vagones diseñados para poder almacenar y transportar las mercancías. Entonces, en ambos casos son terrestres, pero la diferencia está en la forma de locomoción de las mismas. Entonces, lo que sería la parte de terrestre por carretera, tenemos como documentación el conocimiento rodoviario o la carta de porte carretero, y por el lado ferroviario tenemos el conocimiento ferroviario o la carta de porte por ferrocarril. Tenemos luego lo que es la modalidad aérea, utilizado por aviones, aeronaves, avionetas, que son en este caso aquellos medios de transporte desplazados por aire, que normalmente son los más costosos, pero son los más rápidos también, y diseñados también para poder albergar mercancías, y muy recomendable para, en este caso, mercancías perecederas, como por ejemplo vacunas y otro tipo de mercancías muy perecederas y complejas. Y el documento utilizado es el AWB larga o Airway Bill, o la guía aérea. Y finalmente tenemos el multimodal o combinado, que permite en este caso, valga la redundancia, la combinación de dos o más modalidades de transporte. Por ejemplo, puede ir un medio de transporte carretero hasta un aéreo, y del aéreo después nuevamente a un carretero para que se transborde a un medio aéreo o a un medio, en este caso ferroviario. Y el documento emitido, que es en este caso el conocimiento multimodal, que describe ahí los medios de transporte internacionales por los cuales se va a desplazar esa mercadería. Entonces son dos contratos importantes que se celebran frecuentemente entre todos los intervinientes cuando se realizan transacciones comerciales internacionales.